Este día, Elías se levantó a las 4 de la mañana. Unos días antes me llamó y me pidió que lo filmara. El silencio del topo es un documental de Anaís Taracena que nos cuenta la historia del periodista guatemalteco Elías Barahona, infiltrado en el gobierno militar de Guatemala, desde donde pudo pasar información a los grupos contrarios al régimen para poder salvar las vidas de los contrarios al sistema militar. Esto nos comentó la directora del documental. Bueno, el silencio del topo, bueno, justamente el hilo conductor es la historia de Elías Barahona como topo, ¿no? Este periodista que se infiltró a finales de los años 70 durante la guerra civil en Guatemala, digamos, en un gobierno, digamos, de dictadura militar. Pero también, digamos, el silencio del topo va también un poco más allá, digamos, de la historia de Elías, de thriller, sino que también es una reflexión sobre el silencio, los silencios heredados, digamos, en Guatemala y al mismo tiempo una reflexión sobre el tema, digamos, de archivo, las imágenes que están, las imágenes que no están, ¿verdad? Porque logramos ver una imagen que está, ¿no? Y porque pues hay otras imágenes que ya no existen. Y al mismo tiempo hay un diálogo generacional, ¿no? Entre mi generación y la generación de Elías y, bueno, y las otras personas que aparecen en el documental. Entonces yo creo que es un documental que tiene como varias capas, creo que sí es una reflexión sobre la memoria, ¿verdad? Y una reflexión también sobre el tema, digamos, de los silencios que se heredan en un contexto, en un país, digamos, que fue atravesado por un conflicto, ¿no? Por una guerra interna. Sí, yo creo que en el documental más que querer llegar a un montón de información y a una única verdad, etcétera, lo importante o digamos lo que a mí me parecía más interesante era como mostrar cómo todavía es complicado hablar de ciertas cosas, ¿no? Cómo todavía hay personas que prefieren no decir ciertas cosas o se sienten más cómodas, digamos, en hablar de algunas cosas y otras no. Y yo creo que esto nos habla mucho más del Guatemala hoy en día, de que si yo hubiera hecho un documental nada más del pasado, ¿no? Sino eso nos hace el diálogo, digamos, desde el presente. Esto nos dice en donde justamente eso, ¿no? Todavía hay heridas que duelen mucho, que no se han sanado, todavía hay silencios que permanecen en las familias, etcétera. Todavía hay cierto miedo, pero al mismo tiempo hay una necesidad de hablar, porque al mismo tiempo sí se ve las personas hablando y abriéndose, digamos, desde una forma muy honesta y muy profunda, ¿no? Y yo creo que para mí era importante mostrar eso, ¿no? Esos dilemas de que no son de un color o del otro, o que no es esto, sino que es esa parte humana que algunas veces es la más difícil de entender, pero que es con la que a mí me gustaría, me interesaba, digamos, acercarme al tema, digamos, y a las personas, porque pues Elías hubiera podido ser mi padre, Elías era más o menos, bueno, tal vez un poco mayor que mi padre, pero hubiera podido ser la generación de mi padre. eh, y para mí habían muchas cosas que yo quería entender, ¿no? Una historia que encontré en la palabra de otras personas y en imágenes que aún no han sido destruidas.